Canadá tiene un gobierno parlamentario con fuertes tradiciones democráticas. El Parlamento está compuesto por la Corona, una Cámara de Comunes electa por el pueblo y un Senado designado. Cada miembro del Parlamento en la Cámara de los Comunes es elegido por mayoría simple, en un distrito electoral o su equivalente. Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, con una renta per cápita alta, y es miembro de la OECD y del G8. El país cuenta con una economía mixta, clasificada por encima de los Estados Unidos. Este es uno de los pocos países desarrollados que son exportadores netos de energía. Canadá Atlántica tiene grandes depósitos de gas natural en sus costas, y Alberta tiene reservas importantes de petróleo y gas. También es uno de los proveedores mundiales de productos agrícolas más importantes. Las praderas canadienses son uno de los principales productores de trigo, colza y otros cereales. Es el mayor productor de zinc y uranio y es una fuente primordial para muchos otros recursos minerales, tales como el oro, el níquel, el aluminio y el plomo. Aunque la constitución del país no establece ninguna religión de Estado oficial, el pluralismo religioso es una parte importante de la cultura política. En Canadá existen varias religiones, como lo son cristianos, católicos, protestantes, anglicanos, bautistas y luteranos. Los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. Históricamente, las culturas canadienses se han influenciado por las tradiciones y costumbres de las culturas inglesa, francesa e indígena. En todo el territorio nacional se pueden encontrar varias formas de expresiones culturales, lingüísticas, artísticas, musicales, distintivas de cada región. Muchas palabras, inventos y juegos de los indígenas de Norteamérica se han convertido en parte de la vida cotidiana de los canadienses. Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es la federación más antigua del mundo. El gobierno está regulado por un sistema de controles y equilibrios, definidos por la Constitución, que sirve como un documento legal supremo del país. El sistema federalista estadounidense, los ciudadanos están generalmente sujetos a 3 niveles de gobierno: federal, estatal y local. La economía de los Estados Unidos es una economía mixta capitalista, que se caracteriza por los abundantes recursos naturales, una infraestructura desarrollada y una alta productividad. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, su PIB es de 14.4 billones, constituye el 24% del Producto Mundial Bruto. Es el idioma nacional de facto, aunque no existe ningún idioma oficial. Estados Unidos es oficialmente un estado laico. La primera enmienda garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento de cualquier gobierno religioso. Estados Unidos es una nación multicultural, hogar de una amplia variedad de grupos étnicos, tradiciones y valores. La cultura común para la mayoría de los estadounidenses es una cultura occidental, que en gran parte proviene de las tradiciones de los migrantes europeos con influencias de muchas otras fuentes. México es una república representativa y democrática. Está conformado por estados libres unidos y por un pacto federal. El sistema político mexicano se caracteriza históricamente por una preeminencia del poder ejecutivo. Desde mediados de los 80, el país se ha iniciado por un modelo económico neoliberal, con un fuerte énfasis en la apertura comercial hacia otros mercados, lo cual ha convertido al país en un líder mundial de acuerdos de libre comercio. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce como lenguas nacionales al español y a 65 lenguas indígenas mexicanas. El español es la lengua dominante en asuntos oficiales y es el idioma materno de la mayoría de los mexicanos. La cultura de México es en realidad un crisol de culturas. Lo que se debe llamar lo mexicano incluye elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean los modernos, los antiguos y los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos y del periodo colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad.
La Constitución de Francia fue aprobada por referéndum el 28 de septiembre de 1958. Desde su implantación, los sucesivos presidentes de la República han fortalecido notablemente su autoridad sobre el Poder Ejecutivo, en un principio encarnado en el primer ministro y el gobierno. Se han constituido en verdaderos representantes del Poder Ejecutivo en relación con el Parlamento. Es considerado un país de primer mundo por su nivel de vida. Sus bases son diversas: transporte, telecomunicaciones, industrias agroalimentarias, productos farmacéuticos, aeronáutica, defensa, tecnología, así como en el sector bancario, los seguros, el turismo y los tradicionales productos de lujo. Oficiales del francés, que según unos lingüistas en el siglo XIX provenían del franciano. La República Francesa oficialmente es un estado laico secular y tiene la libertad religiosa como el derecho constitucional. Francia es un país de muy rica y diversa cultura que han hecho en Europa y el mundo entero. Sus valores de libertad, igualdad y fraternidad y su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano son herencias que la humanidad entera recoge. España es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en un Estado social democrático de derechos y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. España actualmente es la 12ª potencia económica mundial. La economía española es una de las más abiertas de la eurozona y una de las economías con más internacionalización en los productos financieros, servicios, etc. De acuerdo con la Constitución española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. El catolicismo es la religión predominante en el país. La Iglesia Católica es la única mencionada expresamente en la Constitución. La cultura española tiene sus raíces en las influencias que los diferentes pueblos han dejado a través de su paso por la península a lo largo de los siglos. Esas manifestaciones han tenido reflejo en todos los campos: el arte, las tradiciones, la literatura, las lenguas, los dialectos, la música, la gastronomía, etc. Es una república federal democrática, representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949. Por el desarrollo de su economía, se considera en términos generales como la tercera potencia mundial y la primera en Europa. Sus bases industriales son diversas. Sus tipos principales de productos fabricados en los medios de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos químicos, materiales sintéticos y alimentos procesados. El alemán es el oficial y principal idioma hablado en Alemania. El islamismo es la mayor denominación religiosa. La segunda mayor religión es el islamismo, seguido por el budismo y el judaísmo. Desde sus raíces, la cultura en Alemania se ha formado en las principales corrientes intelectuales y populares en Europa, tanto religiosas como laicas. Con un resultado es difícil identificar una determinada tradición alemana, separando el marco más amplio de la alta cultura europea. Egipto es una república unitaria y presidencialista cuyo presidente, como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, representa el poder ejecutivo elegido en elecciones populares para un periodo de 6 años. Egipto es predominantemente un país agrícola y uno de sus cultivos de mayor importancia es el algodón, aparte de la actividad agrícola de subsistencia, pues alrededor del 40% de la fuerza laboral se dedica a las actividades agrícolas o ganaderas. El idioma oficial es el árabe. La versión egipcia de la lengua árabe es dominante en el mundo árabe, gracias a la excepcional importancia que Egipto tiene en los medios de comunicación y educación en este idioma. La población sigue prácticas religiosas tradicionales, las cuales enfatizan los vínculos entre la vida y la muerte, en la creencia de que la muerte los une a sus ancestros en el rango de divinidad, y los ancestros están muy interesados en el destino de sus descendientes vivos.
Egipcios erigieron monumentales complejos funerarios para los faraones y grandes templos, con obeliscos en los cuales grababan los títulos y alabanzas del faraón, con pinturas representando la vida divina o terrenal. Tras la invasión árabe, en la cultura egipcia se ha diluido en el árabe. Ello supone el fin de la escultura y la pintura, pero en gran desarrollo la literatura y la protección de las ciencias. El sistema jurídico de Angola se basa en el portugués, pero es débil y muy fragmentado, y sus tribunales solo están presentes en 12 de los 140 municipios. La Corte Suprema de la Justicia actúa como tribunal de apelación. Un tribunal constitucional con un poder de revisión judicial nunca ha sido constituido. Hoy en día, Angola tiene una economía que se encuentra en el desorden debido a un cuarto de siglo de guerra casi continua. A pesar de sus recursos naturales abundantes, su ingreso per cápita está entre los más bajos del mundo. La agricultura de subsistencia proporciona el sustento principal para un 85% de la población. La producción de petróleo es vital para la economía, que constituye aproximadamente el 45% al PIB. La lengua oficial de Angola, de derecho y de facto, es el portugués. El cristianismo es la religión predominante en Angola. La cultura de Angola se encuentra fluida por todas aquellas etnias que existen en el país. Lo más relevante de las manifestaciones culturales de Angola son los restos de construcciones coloniales portuguesas. En la capital de Luanda se distinguen las fortalezas de São Paulo y São Miguel. La economía de Sudáfrica es la más potente e importante del continente africano, ya que acapara casi el 25% de todo el PIB del continente y desempeña un papel importante en el desarrollo de la región. Hace 11 lenguas como idiomas oficiales, aunque las dos principales son de origen europeo. El inglés, usado como un vínculo de comunicación entre los sudafricanos, y el afrikaans, derivado del holandés. La principal religión, tanto entre los negros como los blancos, es el cristianismo, mayoritariamente reformado, pero también se practican cultos tradicionales africanos. El islam, el mormonismo, el hinduismo también subsidian la comunidad judía. No nos encontramos con una cultura única, sino que existe una diversidad de culturas que se han enriquecido la música, el arte y la cocina del país. La variedad racial del país es muy amplia. Es una república parlamentaria y la Constitución dispone que es un Estado democrático, laico, social y de derecho. Turquía es miembro fundador de la OECD, del Grupo de los 20 y perteneciente al Grupo de Mercados Emergentes. Turquía se ha adherido a un enfoque cuasi estatal de la economía, con un estricto control del gobierno sobre la participación del sector privado, el comercio exterior y la inversión extranjera directa. El turco es el idioma oficial en toda Turquía. El Estado no tiene religión oficial, aunque en los últimos años se está dando un giro hacia el Islam. Una mezcla de culturas de diversos elementos eslaos y turcos Anatolia, otomano y la cultura occidental y las tradiciones que se iniciaron con la occidentalización del Imperio Otomano que continúa actualmente.